Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy buenas tardes, TV Radio Miami. En este espacio de turismo, cultura y patrimonio, hoy vamos a viajar a la provincia de San Juan. Quiero presentarles a un joven escritor sanjuanino, nacido en la localidad de Rawson. Él nos va a contar cómo poco a poco fue progresando y haciendo realidad sus sueños a través de la escritura. Es una historia de cuentos, es una historia de vida. Por lo tanto, tengo el gusto de presentar al señor Luis Ávila, que es escritor, psicólogo sanjuanino. Buenas tardes, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Es un gusto tenerte aquí para que nos cuentes cómo nació tu historia como escritor, cómo has ido evolucionando como joven sanjuanino que ha tenido un sueño, un día, y que a partir de ese momento no ha parado de crecer a través de las historias que nos presentás en los diferentes libros que han sido también exclusivos de la Feria Internacional del Libro. Sí, así es. He tenido la suerte de poder conocer la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la de Madrid. Los libros me han hecho viajar bastante, y no solamente en un sentido ficticio, así que bueno, por suerte así puede ser. ¿Cómo nació tu primera historia? La primera historia fue Malos y a la vez no fue. Tengo los libritos acá atrás. Yo arranqué a escribir desde muy joven, pero nunca llegaba a terminar ninguna historia. Y sobre todo porque me gustaba mucho la ficción, las novelas, las sagas estas extensas, era muy fanático en tanto lector, hasta que decidí empezar a escribir algo propio, pero de manera bastante callada, bastante silencioso. De hecho, tenía en una computadora un archivo que decía apuntes de la facultad, apuntes de la escuela, de estudios de la escuela, y para que nadie piense que era una novela. Y hasta que, bueno, en una ocasión hubo un robo y nos asaltaron, se llevaron la computadora y, bueno, desde ahí en más decidí empezar a escribir y a publicar, a compartir lo que hacía para tener por lo menos un respaldo en una nube. Y ahí fue cuando empezó un libro llamado Los colores de Jimmy, que está en Wattpad. Al principio no me leía nadie, no tenía nada de público, hasta que llegó Malos, que ese vino hace unos 7 años cuando lo empecé a escribir. Eh, Fue totalmente distinto. Al mes hizo 1 millón de lecturas. Ese fue reescribir el libro de la computadora que me habían robado antes, y tuvo una resonancia mucho más grande, mucho mayor, que me terminó impulsando, y es a lo que hoy me dedico de tiempo completo. ¿Y cómo que crecieron o armaste los personajes de Malos? La construcción de los personajes fue básicamente inspirado en dos bandos enemigos, en la gran grieta que cataliza la política argentina. En su momento, bueno, era un momento electoral. Yo, una persona bastante joven, pero siempre me ha interesado mucho la lectura acerca de la situación política. Decidí representar esas dos grietas, esa grieta en dos bandos enemigos en una escuela. Cada uno representa sus propios ideales y comparten posturas que parecen contrapuestas, pero al fin y al cabo terminan siendo bastante hermanadas. Y bueno, de ahí viene la construcción de cada uno con su bando enemigo. Básicamente uno tiene más bien ideas de derecha, otro tiene más bien ideas de izquierda. Son los dos bastante extremistas. Y bueno, ahí empiezan sus luchas de poder. En una entrevista que realizamos en Camino San Juan, en Caminos Culturales, me contabas que estos personajes nacieron también de haber observado en profundidad las actitudes y reacciones de compañeros de escuelas secundarias o alguna historia que te quedó muy marcada en tu personalidad. ¿Cuál es ese personaje que fue tan fuerte como para que pudieras desarrollarlo? Tal cual, tal cual. Bueno, al quererlo llevar a un público juvenil, había un contexto joven que yo lo conocía de primera mano. En aquel momento, con 17, 18 años, estaba terminando la escuela, entrando a la facultad, y lo que quería era retratar situaciones que los chicos se puedan sentir identificados. Personajes que atraviesan por situaciones vinculadas a lo que es consumo de drogas, trastornos de la alimentación, el descubrimiento de la sexualidad propia, la confirmación en lo que implica la exploración en lo que es el mundo adulto.
bueno, situaciones que representan mucho a los chicos y que quizá en aquel momento no se hablaba demasiado o estaba bastante banalizado. Hoy en día, por suerte, hay otra conciencia gracias a las políticas de educación sexual integral. Pero bueno, básicamente lo que es la sexualidad es lo que termina atravesando la historia y lo que genera que los personajes ocasionen ese engagement y esa respuesta de parte de los chicos lectores. Y cuando empezaste a escribir, ¿estabas haciendo también la carrera de psicología o todavía no la empezabas? No, todavía no empezaba. Cuando empecé, incluso antes de Malos, con los colores de Jimmy, todavía estaba en la secundaria. De hecho, Ujú. cuando ocurre este asalto de que roban la computadora, estaba terminando la secundaria. O estaba ahí en trámite en cursivo con la facultad, pero ya escribía anteriormente de manera sumamente silenciosa, como si fuese algo... Al, es que la escritura muchas veces está visto como algo de prestigio y termina siendo algo vetado, incluso vergonzoso para las personas que muchas veces crecemos en un contexto diferente, que uno por desconocer en el tema termina vetándolo. Es como, no sé, si yo tuviese que crecer ahora en un contexto vinculado al deporte, es algo en lo que desconozco totalmente y no podría apoyar a alguien que quiera hacer una carrera en el mundo deportivo. ¿Y qué importancia tiene la psicología también para poder ahondar aún más en los personajes y poder darles un final que puede ser feliz o no, pero muy bien construido? Bien, bueno, la psicología tiene al principio no le veía mucha quizá importancia a lo que podía llegar a tener una carrera universitaria y una formación universitaria continua, porque no termina cuando no recibe el título, en la escritura. Si bien ejercí en su momento un año y un par de meses en una guardia de una clínica psiquiátrica cuando terminé la facultad, después con el tiempo me cayó la ficha de que la psicología me había enseñado a investigar y la investigación era fundamental a la hora de escribir. Y desde que empecé a estudiar en la carrera, empecé a usar conceptos y a usar elementos que eran necesarios para poder abordar ciertos temas que son un poco delicados, como puede llegar a ser, hoy mis libros están más bien vinculados, han pasado de esa trayectoria juvenil y toman tramas un poco más adultas, pero eh, ahí es donde se vuelve fundamental el rol que puede proveer la investigación en psicología. ¿Y qué tramas más adultas has incorporado en ese salto, bueno, que es de la adolescencia a, bueno, la adultez, que es como más fuerte, como un mundo a descubrir también, porque no sos una persona que ha tenido una larga trayectoria, tanto como escritor como ser humano? Mm. Sí, está muy buena la pregunta porque muchas veces se suele hacer el énfasis en la parte más bien comercial que tienen los libros. Hace un par de años, 2, 3 años creo, me llega una propuesta de una plataforma nueva que se iba a abrir en el ámbito de habla hispana, que era Booknet. En su momento se llamaba Litnet porque venía de un modelo importado de Rusia. La plataforma, el objetivo que tenía era que se pudieran escribir libros y al mismo tiempo, mientras el autor lo está escribiendo, el lector se pueda suscribir y a la vez ir pagando por la lectura del libro. El asunto es que ellos me proponen empezar a escribir en erótica, y en erótica es donde estaba el público que más bien adulto, porque para poder leer erótica el acceso implica a una persona sí o sí que ha declarado tener más de 18 años. Entonces ya estamos hablando de personas que es muy probablemente que estén bancarizadas, que la persona pueda comprar inmediatamente, algo que un joven no tiene mucho acceso, por eso piratean tanto los jóvenes, porque no tienen acceso a los medios necesarios para poder comprar por internet. Y bueno, ahí fue que decidí empezar a escribir, intentar con erótica, y nace uno de los primeros libros, que lo tengo acá atrás, que es Sugar. Ese libro nace de manera así digital, hoy en día ya está publicado en papel con Grupo Edition World. Este fue el primero, Sugar. Sin embargo, lo que yo trataba de retratar era asuntos políticamente incorrectos, ya que muchas veces no se tocaban o temas que parecía pecado hablar, básicamente porque suelen estar banalizados por lo amarillista que pueden llegar a implicar esas temáticas. En el caso de Sugar, lo que se toma es la prostitución por redes sociales, eh, cuestión que es muy frecuente, que siempre mientras participen con toda su voluntad las personas es completamente lícito, pero acá lo que muestra básicamente es el estado ilícito que puede llegar a tener este tipo de prácticas. Y bueno, el día de hoy ya está un poco más profundizado el asunto de la política y la corrupción,
y novelas en la fusión con lo que es la trama erótica, y eso está dando muy buen rendimiento en las lectoras. ¿Tenés una idea y la escribís o analizás en primer lugar el público y hacia ellos dirigís el texto, el tema o la investigación para que después tenga un resultado tan exitoso como la cantidad de lectores que te siguen, que te leen, que te piden, que te envían mensajes, que están de acuerdo con tal o cual personaje y eso genera debate? ¿Cómo es ese trabajo? Mi trabajo, yo estoy muy vinculado a otro grupo de escritoras que trabajamos de la misma manera. Analizamos primero al lector y después vemos qué es lo que el lector va a querer consumir para poderlo entregar, siempre y cuando esté la impronta de lo que uno quiere escribir. Claro. Yo ya he intentado escribir algunas cuestiones medio por obligación, porque todo el mundo estaba leyendo eso, entonces tratar de escribir eso, y jamás se puede terminar un libro por una trama que todo el mundo está leyendo. Hay tramas que muchas veces se vuelven muy populares y por querer escribir algo así, nunca lo puedo terminar de escribir porque no me ha gustado, no me ha apasionado, no he sentido que estar escribiendo algo que tiene un público, que tiene público que le gusta, pero vacío de contenido, no está Luis ahí en lo que estoy escribiendo. Eh, entonces, bueno, no, de ahí en más decidí escribir solamente temáticas que a los lectores les interese, que a mí me interese poder escribir y que me interese poder investigar, porque la investigación es lo que nutre y le da jerarquía a lo que uno está produciendo. ¿Y hoy qué lectores tenés? Después de un año 2020 tan complicado, como joven, ¿qué reflexión te merece ese año? ¿Escribirías algo especial de ese año y a futuro? ¿Qué ideas te surgieron o te surgen? Uy, la verdad que el 2020 fue al comienzo un año de muchos enigmas, pero después un año espectacular, por suerte. Sin ferias del libro, se suspendieron inclusive este año. Suspendidas ferias del libro, es decir, que lo que era la circulación del libro papel quedaba muerto, los momentos de ventas, de tipos de ventas quedaban también deshechos. Había que educar al lector en no tenerle miedo a comprar por internet un libro, que hoy eso parece algo muy normal, pero hace un año era algo muy difícil. O sea, el lector ya lo hacía, ya venía comprando, pero el común denominador del lector no se arriesgaba a querer leer en digital, a querer comprar un audiolibro o a pagar por un libro, por un ebook. Eh, entonces el 2020 cambió eso, lo que uno venía tratando de educar, el 2020 lo forzó. Y lo que es libro digital hoy es 8 veces más, inclusive este mes viene apuntando más para una novena parte, pero 8 veces más de lo que se vendía en marzo del año pasado. O sea, es algo fabuloso y también que nos trae otras ventajas en otro modelo económico, y es que al ser digital, la venta de libros se hace en moneda extranjera. Y eso a uno en tanto argentino, con un peso más que nada devaluado, sirve mucho más. ¿Y cómo te sentís como un joven que ha nacido en una localidad tan linda como la de Rawson, muy cercana a la ciudad de San Juan, proyectándote en un futuro que muchas veces los jóvenes escuchan que no existe o que no existe en la Argentina? ¿Cómo te sentís vos y qué mensaje le das a los jóvenes? Yo empecé vinculado con las bibliotecas populares y eso fue lo que me demostró que vivimos en un país que bien, si bien tiene estas características económicas y políticas que hemos hablado anteriormente, también tiene otras cosas muy lindas, y es que también son algunas cuestiones políticas que dan lugar a lo popular y que pondera que hayan bibliotecas populares en lugares marginales y que hayan en lugares también eh, que no son tan céntricos como puede llegar a ser una Villa Angélica en Rawson, donde fue que me asocié por primera vez a una biblioteca popular. Y bueno, eso creo que es lo fundamental. Yo orgulloso de llevar el nombre de mi barrio y de mi ciudad donde sea que voy. Eh, Creo que es lo más importante de no perder de vista las oportunidades que muchos pueden llegar a tener coartadas, eh, o que se cree que uno lo tiene coartadas, pero están ahí muchas veces esperando por el surgimiento, la llegada del momento preciso, del buen encuentro con un libro, del buen encuentro con la cultura, del buen encuentro con algo que ayude a que esos chicos sean cabezas pensantes. ¿Y qué libros de la historia clásica te gusta leer? ¿Te gusta como personaje de la mitología griega, por ejemplo? Mm. Cuando empecé en la lectura, arranqué por el fantasy y lo que estaba vinculado a la mitología. Me encantaba Percy Jackson, era fanático, me encantaba Percy Jackson, me encantaba lo que se nutría, lo que es mitológico, Harry Potter, me fascinaba lo que era el fantasy. Básicamente, también después viré hacia un modelo más cercano a los vampiros, como
Stephen Meyer, la autora de Crepúsculo, o de Vampire Diaries, que es L.J. Smith, la autora. Pero bueno, básicamente Percy Jackson fue como la bomba de inspiración en una primera instancia. Y Harry Potter sí, fundamental. Fundamental para los chicos que han vivido esa época. ¿Qué le recomendás, por ejemplo, a un joven que recién se inicia y que ve la cantidad de lectores que tenés, la cantidad de personas que te siguen, como ya te había comentado antes, para iniciar ese mundo de escritura, cuando se queda en esa página en blanco que conocemos los escritores y donde las musas inspiradoras no aparecen? Mm. Está muy bueno porque es como que toca el punto que me identifica. Eh, Hay una frase de Picasso que dice, si la inspiración me encuentra, que me encuentre trabajando. O sea, nunca perder la disciplina. Disciplinarse en lo que uno quiere hacer, si de verdad lo quiere hacer, lo tiene que hacer y punto. Obviamente que también se tiene que formar, tiene que trabajar, no tiene que quedarse en la duda constante de si esto es lo que me gusta hacer, lo hago o no lo hago. No, ya está, formate, instruite en lo que querés hacer y si consideras que tienes un talento para eso o que querés formar un talento para eso, hacelo, punto. No esperar a que la musa inspiradora llegue si quiere llegar en algún momento. Muchas veces va a haber que formarla. Y muchas veces uno mientras está escribiendo encuentra la inspiración y cuando empezó a escribir dice, ¿cómo hago con esta hoja en blanco? Y al final termina escribiendo una novela de 500 páginas y dice, bueno, ¿en qué momento empezó esto? Pero bueno, creo que la disciplina es la clave. La disciplina es la clave de todo, así es. Y como disciplina, también me gustaría que podamos conversar o debatir acerca de cómo ves la disciplina de los jóvenes en general, de tus compañeros, de tus amigos, porque debe hablar de todo. ¿Cómo te sentís vos estando en un lugar, bueno, tan diferente, ¿no? Porque has viajado, conocés y tendrás otros proyectos. Yo veo dos polos alarmantes en los chicos. Veo chicos que están muy avanzados y con una cabeza bestial, con la cantidad de cosas que ya hacen desde muy, muy chicos. Por ejemplo, no sé, tenemos un artista como Bizarrap, que con 18 años ya hacía mezclas porque sabía utilizar un programa en la computadora, y es lo que hoy lo hace hacer el artista musical más importante de la Argentina, con 20 años, a chicos que están ya en una estancia universitaria y que no tienen la más remota idea de por qué están estudiando la carrera que deciden estudiar, o por qué, cuál es el motivo de terminar la escuela, o ni hablar de pasiones y cuestiones que les inspiren, completamente chatos. Creo que son dos extremos completamente opuestos, alarmantes, porque es obvio que estos sumamente ávidos e inteligentes y rápidos y perspicaces eh, son quienes en algún momento terminarán y lo hacen y se ven, sobre todo en lo que veo yo con algunos asuntos en redes sociales que no están tan buenos, terminan utilizando a los que están como buscando una orientación o buscando para dónde ir. Eh, Eso es básicamente los dos polos que yo veo en los chicos hoy. Gente que está demasiado conforme, quizá, conforme con un asunto, o resignados también con la realidad en la que viven y que construyen ellos. Y por otro lado, chicos que tienen una cabeza brillante. Es así. Y contanos esta nueva propuesta que empezaste a contarnos al inicio de la entrevista, que está relacionada con esta plataforma donde se pueden leer libros bajo demanda y publicación bajo demanda, más exactamente. Bien, desde hace algunos años hay un fenómeno en la parte editorial antes de la pandemia, y es que el modelo digital, también de la mano de la piratería, que se está regulando bastante bien, no del todo, queda mucho todavía por laburar en eso, pero se está regulando, pero lo que ocasionó es que caiga mucho mercado editorial papel. Entonces se publicaban tiradas de menor cantidad de ejemplares, pero más títulos. Tenían más opciones, se le daba al mercado más variedad, pero menos cantidad. Entonces era muy difícil que un libro que a uno le gustó en Argentina pueda llegar a México, por ejemplo. Para que llegue tenía que vender mucho y al día de hoy ocurre eso, cosa que hace algunos años era distinto. El mismo libro se publicaba en Argentina, se publicaba para todo el mundo y eran tiradas muy extensas. Ahora no, porque los medios digitales han un poco reemplazado eso. De ahí surge el modelo de publicación bajo demanda. Es decir, que con Amazon o con cualquier plataforma similar, o incluso Paulina Cocina, una influencer que tiene sus libros de cocina, tiene su web, uno entra a la web, si le gustó un libro de un recetario de Paulina Cocina, lo manda, lo compra, y ahí está pagando la impresión del libro y el envío. Además de los honorarios, que
cobrará la artista. Es algo muy similar al modelo que tiene Paulina Cocina con su web, el que queremos importar ahora, en donde el lector pueda decidir qué libro va a querer que se mande a imprimir y qué libro va a decidir leerlo en digital o en algún otro soporte. La opción que tenemos con la web es una tienda online, llamémosle librería online bajo demanda, donde el lector va a poder comprar por unidad o bien por suscripción. Una suscripción única, que el lector ya puede acceder todos los meses a un catálogo ilimitado de libros. Excelente, es una muy buena propuesta. ¿Y a dónde pueden buscar esos libros? La web ya está abierta, ya pueden uno acceder, ya va a ver el catálogo inicial. Está previsto lanzarse el 11 de mayo de este año. Es una fecha tentativa, no es 100% segura, siempre y cuando todos los métodos de pago y demás estén funcionando correctamente. luisaviela.com.ar es el nombre de la web, y uno ahí va a poder encontrar los 10 títulos iniciales con los que se va a lanzar. Y todo mes a mes se van a ir incrementando títulos nuevos que hacen a la membresía del usuario corriente. Excelente, me encanta la propuesta. Luis, estamos llegando a la última hoja de este libro, de esta historia que ya ha sido contada en breves minutos, pero quisiera que nos dejes no sé, diría una reflexión, sino 3 palabras que te acudan cuando pensás en la palabra inteligencia. Una reflexión. Bueno, con la palabra inteligencia lo que pienso es oportunidad. La información, y hoy más que nunca, hace al poder. Así que creo que lo primero que podría mencionar es oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Las notas del señor Luis Ávila pueden leerse en www.caminosculturales.com.ar. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Buenos Aires, San Juan, Miami. Muchas gracias a vos, al público de Miami. Espero poder conocer en algún momento. Me encantaría. Gracias a TV Radio Miami, a Caminos Culturales, la sección Caminos San Juan. Todos ustedes a disposición siempre. Muchas gracias.